empezar hablando de cómo te llamas, quién eres, dándonos un poquito de contexto de quién eres tú, a qué te dedicas. Entonces, son estudiantes De psicología. Estamos en séptimo semestre. universidad. Uniminuto. Sí. Listo, entonces, mucho gusto, mi nombre es Luis Pérez, yo tengo 40 años, soy papá de 3 hijos, soy profesional de la Universidad de Ibagué en mercadeo, tengo una especialización en negocios internacionales y comercio exterior. Soy gerente comercial de la empresa mayorista Primavera y supermercado Mercalíder. Esta empresa tiene 30 años, tenemos 5 puntos de venta y estábamos aquí al frente, pero nosotros fuimos de los que fuimos perjudicados ahí con lo del incendio de hace 2 años. Nada, hijo de Dios y eso básicamente. Ok, señor Luis, me alegra bastante. Iniciando por el tema del alcoholismo, que es el tema del cual estamos investigando, pues me gustaría saber cuánto tiempo lleva usted desde que inició su proceso de recuperación, cuántos años le entregó usted al alcohol, cómo vivió un poco ese proceso, ¿sí? Como, ¿qué lo llevó a querer iniciar un proceso de recuperación? Ok, la versión corta, la versión larga. ¿Cómo te sientas cómodo? Yo contaba la historia 1.000.000 de veces. La versión larga, pues para que tengamos ahí más preguntas para hacer. Ok, entonces yo empecé a tomar, pues, como todos los jóvenes, como a los 15 años, en la universidad, cada 8 días, la farra, las salidas. A mí casi incluso me gustaba tomar porque al principio yo era mala copa, entonces yo me prendía muy rápido y me daban en la casa, y cuando al otro día, uy, se perdió tal, se perdió esto otro, que llegó tal, bueno. Entonces cuando íbamos a empezar a tomar, cuando íbamos a salir, yo intentaba tomar por ahí después de las 10, 11 de la noche, pues, para aguantar más. Y también mi papá tuvo problemas con el alcohol, entonces a mí no me gustaba. Y yo cuando a los 13, 12 años yo dije, yo me voy a tomar, porque no me gustaba, pues, ver a mi papá así en esa forma. Cuando mi novia queda en embarazo y yo empiezo a trabajar y a estudiar, entonces empiezo a tener cargas muy fuertes, un nivel de estrés muy, muy elevado. Entonces a veces no podía dormir, a veces estaba cansado. Qué pena te interrumpo ahí. ¿Cuántos años tenías cuando tu novia quedó en embarazo? 20. Okay. Entonces, 20 y 19, sí, pues 20. Entonces, un día estaba cansado y me encontré con un amigo, con un paisa. Entonces, nos fuimos hablando porque nos íbamos en la misma buseta para la universidad, también estudiaba en la COE, entonces la cogía acá afuera. Y entonces me dijo, estamos hablando y me vio como cabizbajo, como demacrado. Me dijo, ¿qué le pasó, Pérez? No, pues, mucho estrés. Y me dijo, le tengo la solución. Tome una cerveza antes de acostarse. Entonces, sí, la fórmula mágica. Yo esa noche llegué, antes de entrar a la casa y me tomé una cerveza. Y qué cosa que esa noche dormí mejor, dormí más rico. Entonces ya se me volvió habitual tomarme todas las noches una cerveza. Como a los 15 días ya no me tomaba una sola cerveza, no me tomaba 2. Ya al mes me tomaba 3 o 4 cervecitas antes de acostarme. Y ya al último pues me entraba prendido para la casa. Y sí, claro, dormía súper bien. También tuve pues problemas en el hogar. Uno cuando tiene 20 años y se va a formar una familia, es el peor error que uno puede cometer, porque son 2 personas inestables tratando de criar una familia. Entonces nos hicimos daño mutuamente, hubo problemas, lo cual me llevó a tomar más, y llegó un punto en que el alcohol empezó a ser parte de mi vida. Si yo estaba feliz, que ganaba el Tolima, que la selección le iba bien, que me sacaba, me iba bien en la universidad, que me salía, yo en ese tiempo empecé como vendedor, entonces que salía un negocio, todo se celebraba,
tomando, nos íbamos a jugar fútbol o algo y después del fútbol era la charla técnica con la canasta de cerveza, las fiestas, todo era con alcohol. Lo mismo, si yo estaba triste, una cerveza, si estaba aburrido, si estaba preocupado, entonces una cerveza para calmar los nervios. Y el problema del alcohol es como es socialmente aceptado, como es una droga permitida, incluso acá, por ejemplo, ahorita por la mañana había Activación. damas de Ron Viejo de Caldas repartiendo ropa. Entonces, ¿qué puede hacer uno ante una droga que es legal? Y yo, por ejemplo, llegaba los sábados, todavía estaba trabajando, llegaba prendido y eso, con el guayabo. Llegaba y una niña me recibía con un trago de ron. Gerard, buenos días. Buenos días. Entonces se volvió parte de mi modo de vivir. Cuando uno está tomando, nadie como que lo juzga. Uno está tomando, es normal, y de pronto dice que se emborrachó, se pasó de copas, pero es normal. Entonces eso se volvió así y llegó un momento en que sin darme cuenta ya no lo controlaba. Yo siempre he sido un buen padre entre comillas en esa época, porque siempre le da lo mejor a mis hijos, siempre el mejor colegio, que el mejor estudio y todo, pero pues el alcohol siempre estaba ahí presente. Entonces llegó un momento que yo le decía a la mamá, toma la plata, llegan los niños a piscinago, váyanse para el cine, vayan con su mamá y los sobrinitos y llévense en el carro para cualquier lado para tener la excusa de estar solo, poderme ir a ver con mis amigos, poderme quedarme solo en la casa tomando. Una de las cosas que tiene el alcoholismo es que es progresivo, entonces uno nunca mejora, sino por el contrario, uno siempre más toqueado. Entonces yo al principio bebía con amigos, tenía muchos amigos de farra, pero ya lo último ya tomaba la solo. Ya en la universidad, por ejemplo, yo a veces cargaba media de brandy en el maletín. Me gustaba tomar brandy porque el brandy nadie lo botea a uno, pues el brandy es muy feo, entonces le piden a uno un trago y no me dé más de eso, entonces le queda el brandy con eso. Entonces yo estudiaba hasta las 10 de la noche, pero la clase se acababa a las 9:30, entonces yo calculaba que faltaban 10 minutos y me daba al baño y me tomaba un buen trago de brandy. Y después en la buceta me subí, ya me tomaba casi la media de la media y llegaba a la casa y con las cervecitas de la tienda me tomaba el resto del brandy. Entonces ya estaba desbordado. Y así duré más o menos unos 11 años. Duré como unos 11 años así, ya la gente me decía, se está tomando mucho, otra vez tomado, Dios te tiene tufo, esto. Pero uno siempre se refugia en que tiene mi plata, tiene la ayuda en nadie, a mis hijos no les falta nada, yo trabajo todos los días, no lo merezco, no sé qué, cantidad de cosas. Un día yo empezaba a tomar, pero ya mi último año de alcoholismo como fuerte, mi último año de alcoholismo activo fue en el 2019 que nació mi tercer hijo. Tenía más o menos unos 6 meses y yo durante ese año yo llegué a tomar pues, 360 días desde el año. Entonces yo empezaba a tomar fuerte, ¿no? Para mí el jueves, el viernes, sábado, domingo, el lunes estaba muy guayado, para poderme quitar el guayabo, tomaba. El martes todavía estaba guayado, me tocaba tomar, entonces yo el miércoles estaba relativamente sobrio, y el resto de la semana que la pasaba pues bajo la influencia del alcohol. Y ya un día después, cuando en ese año fue el día del trabajo, que cayó un lunes, yo empecé a tomar el jueves, después viernes, sábado, domingo y lunes,
El domingo estaba emborraché completamente y el lunes tenía que trabajar. Cuando yo llegué aquí a trabajar tenía un amigo con el que tomábamos. Entonces me brindó una cerveza y me puse a tomar cerveza con él. Pero yo había quedado a almorzar con la mamá de mis hijos y de los niños. Cuando eran como las 10 de la mañana yo le dije, no, yo no puedo seguir tomando cerveza porque el tufo y esa señora llega y me la monta, entonces que viene más. Y alguien me había regalado media de, cuando uno es alcohólico todo el mundo le regala tragos. Eso es verídico. Y alguien me había regalado media de vodka, dije, me voy a tomar un traguito de vodka y eso me calmaba. ¿Verdad? Pues el traguito se me convirtió en toda esa media de vodka y se me borró el cassette como a las 12 del día 11. Me sacaron de acá. Y yo me desperté en la casa como en el apartamento como a las 8 de la noche. Los niños no estaban, la mamá no estaba. Yo la llamé y dije, ¿dónde estaba? Y me dijo que ya se iba. Que si yo quería morirme borracho, era mi elección, pero que los niños no tenían que presenciar mi autodestrucción. Entonces, que hasta ahí llegábamos. Y pues para mí fue muy duro, y lo más duro fue que yo estaba encerrado en el apartamento y como tenía tantas horas sin consumir alcohol, tenía síndrome de abstinencia, entonces yo necesitaba tomar. Entonces me salí con una TV en el apartamento y lo primero fue a tomar, ¿sí? Con tantos problemas yo necesitaba tomar. Y esa noche fue la noche más larga de mi vida, yo creo, de darme cuenta de que lo tenía todo, pero había botado toda la basura. Y al otro día me levanté y dije, nomás, tengo que hacer algo. Y ahí fue que me encontré a Alcohólicos Anónimos y decidí empezar. Y ya desde esa época, eso fue en el 2019, 7 años que empecé. ¿Y llegaste allá solo o alguien te llevó hasta allá o cómo te diste cuenta de de Alcohólicos Anónimos? A mí, mis papás me habían llevado engañado a Alcohólicos Anónimos como en el 2017, no me acuerdo bien la fecha. Un hijo de un amigo de un colega de mi papá también tuvo problemas con la bebida y él había parado en Alcohólicos Anónimos. Entonces mi papá habló con él y le dijo, vayan a tal lado. No me dijeron, vamos a ir a Alcohólicos Anónimos porque yo no iba a ir a Alcohólicos Anónimos. Sobre Alcohólicos Anónimos pesa como Un estigma. exactamente, un estigma muy grande. La gente cree que allá es como el último recurso, que no se va a encontrar con la gente, la cantidad de borrachos, que sí que va a ser como por ejemplo, como una fundación, ¿sí? O un centro de rehabilitación, sin desmeritar lo que hacen ellos, pero cuando uno entra a un centro de rehabilitación a veces se encuentra con escenas muy fuertes. Y yo pensaba que en Alcohólicos Anónimos me iba a pasar lo mismo. Entonces me llevaron engañado. Me dijeron que íbamos a ir a un grupo como de muchachos que se sentaban a jugar cartas, que no sé qué. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, entonces yo no iba a entrar, y no sé qué, no entró y no soy alcohólico. Y entré y estuve en la reunión, y escuché la reunión, pero pues no me quedé ese día, lamentablemente me hubiera ahorrado muchísimo de todo, pero me quedó como Sonando la idea. semillita. Y ese día, pues, de lo que les cuento después el 2 de mayo, de una vez, no, lo primero que me dio a la mente fue una iglesia cristiana, pero no encontré ninguna, bueno, no sé por qué diosidencias, y me colocó con Alcohólicos Anónimos. Ok, bueno, ahora pues digamos como para entrar un poco más en las materia. preguntas y en materia, ¿tú consideras que entender el alcoholismo como enfermedad te exime a ti de toda responsabilidad sobre lo ocurrido o sientes que ambas cosas pueden coexistir? No me exime de nada, porque pues, las decisiones las tomé yo. Sí. Darse cuenta que es una enfermedad, pues como que lo ayuda a uno
incluso le da a uno como más responsabilidad, ¿sí? Porque ya sabe uno que tiene un tratamiento, ¿sí? Y que Alcohólicos Anónimos es como esa pastilla que se toma uno todos los días, así sea en la reunión, la literatura, los amigos, el padrino, todo eso. Entonces yo creo que antes lo hace uno más responsable del proceso de recuperación y de lo que le pasó a uno. Dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿cómo funciona el tema de los padrinos? ¿Cómo funciona el tema de los padrinos? Bueno, te cuento cómo funciona o cómo me pasó a mí. Yo empecé en Alcohólicos Anónimos. Generalmente cuando uno empieza Alcohólicos Anónimos es el último recurso. Entonces, lamentablemente la gente llega allá es cuando toca fondo. O porque perdió el hogar, o que perdió el trabajo, o porque tuvo un accidente, o porque pasó por la cárcel, una cantidad de cosas. ¿Sí? Y uno llega siempre destrozado, llega pues, con problemas de tristeza, con problemas de divorcio. Entonces yo llegué con una depresión, una ansiedad complicada y empecé a asistir a Alcohólicos Anónimos. Entonces ese era como mi refugio. Y un día saliendo de una reunión, mi padrino, que es miembro del grupo, se llama Andrés, él me alcanzó y me regaló un libro de Alcohólicos Anónimos, con una que, bueno, me escribió algo en la parte de atrás del libro. Entonces, primero pues ese ¿Impulso? ese detalle, sí, y segundo pues también porque teníamos muchas cosas en común. Entonces en Alcohólicos Anónimos los padrinos siempre es primero hombre con hombre y mujer con mujer, ¿sí? Como una ley, por decirlo así, porque en Alcohólicos Anónimos no hay leyes sino recomendaciones, pero es algo que se respeta mucho y siempre uno trata de hacer o se apadrina o apadrina a alguien que tenga cosas en común, ¿sí? Por ejemplo pues con Andrés, los dos somos padres de familia, los dos nos gusta mucho el fútbol, tenemos más o menos la misma edad. Entonces más o menos los padrinos funcionan así. Es una persona que se le dice padrino pero que termina convirtiéndose como un mejor amigo, como un hermano de uno, ¿sí? Entonces yo llegué allá y empezamos a hacer junto con Figi, el padrino, o en este caso Andrés, como les decía, yo tenía muchos problemas de depresión, entonces yo lo llamaba a las 6 de la mañana, 11 de la noche, 12, le escribía, me pasa esto. Ese tipo, gracias a él, es que yo estoy vivo porque me ayudó demasiado. Y entonces uno queda con esa semillita también sembrada. Entonces llega alguien más y pues también lo va a padrinar. Entonces así empezamos a padrinarnos unos a otros, compartiendo la experiencia. Ok, y digamos, ¿qué pensaste o sentiste cuando te dijeron que el alcoholismo era una enfermedad y no simplemente un hábito o una decisión? Que sentí primero frustración, porque uno llega a Alcohólicos Anónimos con todos los problemas del mundo causados por el alcohol, pero uno dentro de sí, uno lo que quiere es aprender a tomar, que pueda volver a tomar como antes, que me tomaba mis tragos y ya. Era 1 de la mañana, me voy para mi casa, no pasó nada, el otro día sin guayao, bien, bacano, rico. Entonces, cuando llegan y me dicen, esto es una enfermedad que es como la diabetes, ¿sí? Usted puede seguir tomando todo lo que quiera, pero pues aténgase las consecuencias. O puede dejar de ser alcohólico activo y pare de tomar ya, tanto remedio. Entonces es muy duro, es una frustración grande decir, no volver a tomar un trago. Pero ya con el tiempo, cuando uno empieza a vivir, empieza a disfrutar de la sobriedad, empieza uno a jugarse un partido y salir, irse para la casa rico y después amanecer bien, o ir por discoteca, o salir a un bar y algo, carrillar o algo, y no tomarse un trago, ver a la gente borracha y decir, yo estuve ahí, estuve así. Entonces ya empieza uno a disfrutarse. Dentro de Alcohólicos Anónimos hay un discurso y es que una vez se es alcohólico, se muere siendo alcohólico. ¿Ese discurso tiene alguna influencia en mi sentimiento de responsabilidad y de culpa ahora que no eres un alcohólico activo? Pues yo pienso que ese discurso me ayuda mucho porque
yo tuve recaídas. Y lo que pasa es que cuando uno empieza a disfrutar de la sobriedad y uno empieza a darse cuenta que puede dejar de tomar, la gente empieza a percibir. Entonces, mi mamá lloró mucho también. Ella era mi mamá contenta, feliz, que el abrazo, era un fin de semana sin tomar. Cuando yo tomaba todos los días, era una maravilla. Ya volví yo con la mamá de mis hijos como a los 3, 4 meses, mis hijos ya felices, ya la mamá de bravo. Entonces ya uno empieza como a relajarse, ya empieza uno como a asistir a las reuniones y todo. Y ese día era estábamos jugando eliminatorias de Colombia y era un partido contra Uruguay. Y me fui viendo con unos amigos y me tomé la cerveza, ya llevando 4 meses en alcohólico sobre. Y me tomé una cerveza, llegué a la casa y ya no tengo alcoholismo. Me tomé 2 cervezas y no pasó nada. A los 8 días, sé que como la jornada de la selección Colombia son doble fecha, es como a los 4 o 5 días volví a jugar Colombia, me volví a tomar, me tomé 3 cervezas. No pasa nada, ya pilote hora de alcohol. Y ese fin de semana me fui a tomar con unos amigos y me la pegué entera, llegué, me desperté al otro día de mío, llegué a mi casa, lo mismo, como si era parado ni un día, como si yo lo hubiera visto todos los días. Y entonces ya bien, como llevaba tantos días sin tomar, el cuerpo ya se desacostumbra, todos los guayabos son más duros, con el sentimiento de culpa, con verlo a todo el mundo juzgando. Ni Alcohólicos Anónimos le sirvió a usted, un caso perdido. Entonces eso que dice Alcohólicos Anónimos, de que es alcohólico para toda la vida, pues puede sonar muy fatalista, muy duro, muy lo que sea. Mucha gente dice que no, nosotros nos clavamos todos los días diciendo que somos alcohólicos. Pero eso no recordéis de que el alcohol es una cosa muy rara. Es como cualquier droga, yo la comparo con heroína, cocaína, bazuco, caracol, lo que sea. Y si no se pone las pilas, esto lo lleva por delante. Bueno, digamos que ya como siguiente pregunta queríamos saber cómo interpretas tú el alcoholismo, pero con tus propias palabras. ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo describiría yo el alcoholismo con mis propias palabras? Yo lo escribiría como la drogadicción, como les decía ahora, el alcohol es igual a cualquier droga. Sí, y lo que me pasó a mí fue que, como cualquier droga, yo empecé fumando marihuana. Yo tuve una época que me gustó mucho la marihuana y duré 2 años. Pero el problema de la marihuana es que los ojos, el buque, todo. Entonces es muy difícil de que pase uno cabizbajo, de que la gente no se dé cuenta. Además tuve problemas con mis papás que me pillaron varias veces como 2 porros. Pero el alcohol me daba la libertad de que si la gente me veía tomando en la calle no me iba a decir nada, no me sentía juzgado. Entonces yo el alcoholismo lo considero que es una enfermedad traicionera, porque primero a uno lo convencen de que tome. A mí de niño mi papá me dio alcohol, mis tíos me dieron alcohol, incluso ya mis hijos, pero cuando el público activo les alcancé a dar alcohol. Entonces la sociedad lo engaña a uno para que tome. Por todo lado le muestra el alcohol y después lo pide porque no se vuelve un borracho. Yo creo que la de las enfermedades más traicioneras que existe y la única que se encarga primero a uno de destruirlo en vida y después lo mata. El problema de esta enfermedad es que uno tiene cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad y la gente siente compasión de uno. Antes como que ya vamos a estar con él. Pero un alcohólico en las últimas y todo el mundo lo ve. Pues ¿quién quiere estar al lado de un alcohólico? Nadie. ¿Quién quiere estar al lado de un borracho? Nadie. Es totalmente entendible. Entonces esto es lo que hace el alcohol.
Digamos que en hilo con esa pregunta, ¿tú consideras que el alcoholismo es una enfermedad, una debilidad de carácter, una decisión personal o algo que no encaja del todo en ninguna de esas categorías que te mencioné? No, yo creo que ni encaja en todas. Es una enfermedad porque sencillamente es una enfermedad. Causa todo lo que causa en el cerebro y ya está completamente comprobado. Es una decisión porque yo tomé esa decisión. A mí nadie me obligó a tomar. E incluso cuando tenía problemas y que yo me decía no puedo volver a tomar porque me pasa esto, no puedo volver a tomar porque pierdo el control, yo seguía. ¿Y cuál es la última? Una decisión personal o algo que no encaja con ninguna de las categorías, pero pues ya dijiste. Pero sí, ¿Y de qué manera cambió tu forma de verte a ti mismo cuando comenzaste a entender que el consumo era una enfermedad? pues no, yo creo que al principio cuando me enteré que era una enfermedad me sentía, era como, me daba lástima De sí mismo. Sí. Uno cuando tenía problemas, yo tuve problemas de depresión también, entonces caí en la autocomiseración. Entonces me daba mucho palo. Durante mucho tiempo ni siquiera me miraba al espejo porque me daba asco mirarme. Entonces sentía también mucha carga. ¿Cómo caí en esto? ¿Cómo siendo tan inteligente? ¿Cómo siendo tan bendecido? ¿Cómo siendo tantas cosas? Yo empecé a escribir un libro cuando tenía como 16 años y nunca lo acababa, siempre lo postergaba porque me ponía a escribir y me empezaba a tomar un traguito, dos traguitos, tres traguitos ya, como que no cogía bien, me ponía a beber. Entonces, tanto como decía, tantas cosas que pude haber logrado, tanto que había hecho, tantas. Y como es lo mismo, por culpa del alcohol, entonces me da mucho palo. Por el tema de mis hijos, por el tema de la mamá de mis hijos, todo eso siempre me da harto por hacer. Entender el alcohol como enfermedad o como ese concepto complejo, al contrario de brindarle a usted alivio, le generó nuevos conflictos con usted y su familia. No, con mi familia no, por el contrario. Mi familia y ellos me acompañaron bastante en el proceso, ya sabiendo que era una enfermedad. Ellos incluso se colocaron, como dice la camiseta, porque por ejemplo cuando dicen esta enfermedad no afecta solo al alcohólico, sino que afecta a toda la familia y todo el entorno del alcohólico. Entonces, por ejemplo, yo tengo a alguien en la casa que sufre de alcoholismo, pues yo no puedo tener, o puedo sí puedo, pero no debo tener esa persona. No debo ponerme a tomar delante de él. Entonces mi familia, mis papás tenían una cava, licor de todos lados, todo eso se lo llevaron, en muchos espacios ellos evitaban que alguien me fuera a entregar alcohol, me brindaba así alguien que no sabía, no toma, no sé qué. Siempre fue... Fuiste muy apoyado. Sí, todo. Y antes de iniciar tu proceso en la recuperación, ¿cómo te sentiste respecto a tu consumo? Antes no, peor horrible. Yo le daba más palo, porque pues, yo sabía que era un borracho. Yo sabía que y el alcohol, pues lo que hace uno es, por ejemplo, cuando yo, mi último año de borrachera ya escondía muchos problemas, ya me sentía deprimido antes de me ponía a tomar, ya estaba muy suelto, tomaba. Entonces, había un momento en que pensaba que cualquier persona era mejor que yo. ¿Quién quiere estar al lado de un borracho? ¿O qué hijo quiere tener un papá borracho? ¿O qué colaborador quiere tener un jefe borracho? ¿Qué esposa quiere tener un marido borracho? Entonces yo me sentía siempre muy mal, los guayabos. Al principio cuando yo tomaba, yo era un caldo de pollo al otro día y un Gatorade y yo quedaba bien. Pero con el paso del tiempo los guayabos eran muy duros, venían acompañados de tembladera, de sudoración, de insomnio. Y entonces eso me causaba también lo mismo, o sea, darme mucho palo. Y
sentirme muy mal conmigo mismo. Tú nos mencionas mucho tu familia, tu esposa, tus hijos. Digamos que hacia ellos es que tú sientes como esa culpa principalmente, o hacia ti mismo o hacia otras personas externas, digamos también podrían ser tus padres. Pues el tema de la culpa yo en este momento ya No es la algo con lo ya que la dejé cargues. atrás, sí. Yo creo que todavía cargo culpa conmigo mismo porque siento que desperdicié mucho tiempo, que debería estar, pues soy muy bendecido, pero debí haber aprovechado mucho más las bendiciones que me dio Dios. Entonces todavía como que a veces digo, sí, no, pero que cargue culpa o algo, ¿no? Hacia mis hijos, pues, no, porque pude rezar, sí, pude darles el papá que ellos necesitaban. Mi hijo chiquitito, Matías, nunca me vio borracho, nunca me ha visto borracho. Mis hijos grandes pues me vieron muchas veces, los avergoncé de todas las maneras posibles, hasta donde me emborraché en fiestas de cumpleaños, folcloritos, todos los espacios posibles, pero ya ahora me han visto, o sea, han vivido la sobriedad, entonces he resarcido todo su error. A mi mamá también es una de las que se ha gozado mi sobriedad, mi papá, mi hermana, entonces esa culpa ya quedó atrás. Pero bueno, digamos en ese momento que tú sentías la culpa, Todo. y te motivaba más a tomar, o por el contrario era como que no te O sea, decías, "No, ya voy a dejar"? cuando tú sentías culpa, ese sentimiento te impulsaba a intentar salir de ahí, o te sentías culpable, te sentías mal y querías tomar más. Claro, es que el alcohol le calla la vocecita de la conciencia. Uno puede estar aburrido y se toma 2 o 3 traguitos y ya como que ya no soy tan aburrido, ya el 4 traguitos está uno como, ya, Sí. ¿qué hacemos? Ya no algo, entonces, no. O sea, digamos en esos momentos tú intentabas justificar tu culpa tomando, ¿sí? ¿O no? No justificarla, callarla. Callarla. ¿Y consideras que el alcoholismo modificó profundamente tu identidad, o sientes que en el fondo siempre fuiste la misma persona? No, que eran 2 personas, una sin tomar. Yo siempre he sido un caballero, una persona que pues, siempre he tenido mucha empatía, y mis papás me inculcaron muy buenos valores, pero tomado, sobre todo que a veces muchas veces actuaba en automático, entonces hay muchas cosas que hice de las cuales no me acuerdo y que no sé por qué las hice. ¿Te arrepientes de eso? Sí, claro, obviamente, hice muchas cosas. Un día, por ejemplo, yo salí con la mamá de mis hijos y ella me insistió mucho, llegar toda la tarde tomando, y me dijo que iba a salir con unos amigos de la universidad, ella que fuera a ir a acompañar. Yo dije, no, yo no quiero, y no quería ir porque pues el ambiente no me gustaba, porque había unos mares que me caían mal y eso, pero me fui para allá y me compré una botella de tequila y me puse a tomar como loco. El tiempo estaba ukelele y allá me dio feo delante de todo el mundo, porque llegó otro muchacho de la universidad y la abrazó y eso, claro, yo me envidié y todo. Esa parte ya no me acuerdo, porque estaba demasiado borracho. Pero había un amigo ahí y ese amigo fue el que me sacó de ese bar porque me iban hasta pegar, porque le estaba armando pelea a unos manes, era una cosa horrible. Y al otro día fue levantarse, yo qué hice, llamar a amigos, uy, ustedes iban a agarrar a pelear con los tipos, usted empujó a un man, que no sé qué, ¿cómo así? ¿A qué man? Yo leía a los manes que usted estaba borracho, que no sé qué, pero me tocó sacarlo de ahí, unas cosas absurdas, completamente absurdas. Bueno, y digamos que hablamos mucho también de lo que te decía de la relación, o bueno, de cómo te relacionas tú, o en ese momento te relacionabas con tu familia, Con tu círculo tus social. papás, pero contigo mismo, ¿cómo ha cambiado en tu proceso de recuperación esa relación contigo mismo? ¿Cómo te defines a ti mismo? Ok. Pues como les digo, antes no me caía bien, antes me daba asco, pero ahorita ha sido todo lo contrario, un amor propio del carajo,
pude escribir mi libro, ya estoy escribiendo el segundo, recuperé el amor de mis hijos, yo pasé de ser el borracho, degenerado, todos los apelativos que quieran, a tener la custodia de mis hijos. O sea, que un hombre tenga la custodia es bien duro. Y a mí me la dieron cuando ya llevaba como 3 años de sobriedad. Todo me cambió, el cielo, la tierra, la mirada de mi mamá, entonces fue algo muy bonito. Y de verme, de sentirme, de ser más disciplinado, de hacer ejercicio, de jugar fútbol, o sea, pasar de ser una persona, un borracho. Yo digo que soy un atleta, mis amigos se ríen, yo digo, si juego fútbol 3, Claro. 4 veces a la semana, yo hago, antes hacía crossfit, el tiempo no me da, pero yo hago en mi casa ejercicio todos los días, hago natación, entonces me cambió la vida, el cielo, la tierra. Entonces ahorita me amo muchísimo. ¿Sientes que el tema de la autoestima tiene que ver con el consumo del alcohol? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque mucha gente que está en depresión, en ansiedad, gente que no tiene autoestima pero no toma. Yo creo que más bien la autoestima es, o la baja autoestima en los propios alcohólicos es A como causa del mismo alcohol. Es como una causa del alcohol. Pero la autoestima no tiene nada que ver. Bueno, y para finalizar, ¿qué significa para ti identificarte como una persona en recuperación o recuperada? Puede ser, ¿lo sientes como una etiqueta, como una fortaleza o como algo más complejo? Primero como una bendición de Dios, porque parar de tomar o parar de drogarse, parar con cualquier cosa de esto, una adicción no es fácil. Pues ustedes se dieron cuenta cómo está acá afuera y somos muy pocos los que podemos parar y gracias a Dios en medio de esta oportunidad me regaló una oportunidad más para vivir. Segundo, el hecho de ser alcohólico recuperado me da como una responsabilidad de querer pasar el mensaje, de llevarle el mensaje a otra persona que está sufriendo, de querer compartir mi testimonio, de hacer lo posible para que la gente se dé cuenta que con el alcohol no se puede jugar. Y tercero, eso se convierte como en una comunidad. Como en una familia. Sí, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo voy a otra ciudad y estoy como perdido, como embolatado, yo me meto en un grupo de alcohólicos anónimos y primero me reciben con refrigerio, qué más, que no sé qué, ay, que necesita, no venga, yo lo llevo en el carro, o sí, o sea, como Su cuando, segunda familia. sí, exacto, son que vuelven parceros todos de uno, o venga, nos jugamos tal día fútbol, venga, sí, es bacano, siento un identificado, chévere, me gusta. Y cuando tú de pronto ves a alguien, ves a esa persona en donde estuviste tú a tus 20, ¿cómo te sientes? ¿Qué sensación pasa por tu cuerpo cuando ves una escena así? No, me da mucha impotencia porque yo quisiera decirle, al principio cuando yo empecé, todo alcohólico que para como que quiere cambiar el mundo y como que quiere seguir gritando, no, ¿qué me pasaba? Que yo veía a alguien tomando y yo me sacaría sin mi folleto. Sí. Me echaba la madre, no sé qué. Ay, sí, pero sí, todavía me frustra muchísimo. Pero ya sé, ya uno entiende que uno, porque por más que uno quiera ayudar, que una persona pare si la persona no quiere. Lo que más se necesita es Solamente eso. Solamente Dios puede cambiar a una persona que no quiera parar de tomar. Es el único requisito que es parar. Y si alguien no quiere, pues es muy complicado. Entonces, pues, me frustra mucho porque, por ejemplo, tengo un primo que tiene problemas con drogas. Y pues las drogas y el alcoholismo, la droga y el alcoholismo es muy parecido. Entonces yo le he insistido mucho, yo vengo hablando con él hace como unos 8 años porque le lleva bastante tiempo. Y yo creí que ya en esta época ya debería estar parando porque ya tiene 32 años. Tiene 2 hijos a los que no mantiene, está demandado por alimentos, una cantidad de cosas que le van pasando, ya debería estar diciendo no más, voy a empezar a recuperarme, pero aún así él sigue consumiendo, entonces queda uno con ese insabor, esa sensación De no poder hacer más.